Buenas tardes, hoy le voy a leer de 1 de Crónicas capítulo 4, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice así: Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre amó Jabez, diciendo: por cuanto le di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librarás del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a tomar unos momentos en oración para que el Espíritu Santo nos hable en este día. Padre Santo, llegamos a tu santa presencia. En el nombre de Cristo Jesús siempre, en el poder y autoridad de su precioso nombre. Padre, entregamos este tiempo. Pido la bendición, la unción del Espíritu Santo para permitirme proclamar tu palabra. Y pido para todos los oyentes que Él nos habla y que nosotros oímos lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor Todopoderoso. Amén. Yo no sé si sabían esto o no, pero los primeros 9 capítulos de este libro son una lista de nombres. Nombre tras nombre tras nombre. Y lo interesante es que en la Biblia los nombres son muy importantes, en particular en el Antiguo Testamento. Los nombres de las personas, cada nombre tiene un significado. Por ejemplo, Jacob significaba uno que era tramposo. Luego cambió el Señor su nombre a Israel, eso significa príncipe. Y encontramos eso constantemente en la palabra de Dios. Ahora, en relación con la salvación, el Señor Jesucristo, el buen pastor, dice esto de los que lo conocen, los que son salvos. Él dice que el buen pastor conoce sus ovejas por nombre, que es algo muy precioso. Pero algo también interesante es esto: en el Salmo 51, versículo 1 y 9, nos enseña que cuando nos salva, el Señor borra nuestros pecados. En tantas palabras, Él se olvida de nuestros pecados. A la misma vez, en estudiar Apocalipsis 3:5, nos dice de los que rechazan el Señor Jesucristo, los que no aceptan el regalo de la salvación que ofrece el Señor. Dice que sus nombres son borrados del libro de Dios. Entonces, lo interesante que miramos aquí es: si uno es salvo, sus pecados son borrados. Si uno no es salvo, su nombre es borrado. En tantas palabras, se olviden de usted. Ya ni se recuerden de su nombre. Pero lo hermoso aquí es encontramos a este Señor, este nombre, Jabez, aquí en 1 de Crónicas, capítulo 4. Y su nombre, como todos los nombres, en particular en el Antiguo Testamento, tenía una significación. Dice aquí la razón por la cual su mamá lo nombró cuando nació. El versículo 9: por cuanto lo di a luz en dolor. En tantas palabras, el nombre de Jabez significaba dolor, problemas, tristeza. Entonces quiero que ustedes consideren esto por un momento. Imaginen su nombre si era así. Porque donde iba Jabez, todos entendían el significado de su nombre. Aquí viene dolor, aquí viene tristeza, aquí viene problemas. Y así pasó él su vida. Imagínense más que su propia madre lo nombrará un nombre así: dolor, tristeza, problemas. Nota también qué hizo Jabez, cómo respondió él a esto, porque toda su vida la vivió así, reconociendo, entendiendo el significado de su nombre. Muchas personas, si pasan por problemas, o tal vez una vida llena de problemas y tristeza y dolor, lleguen a ser amargos. Tal vez si pasan por problemas por un tiempo, lleguen a ser muy tristes, muy preocupados. Pero fíjate cómo respondió Jabez a este problema, que era su propio nombre. Él respondió en ir al Señor. Y encontramos aquí en este pasaje, en el versículo 10 en particular, una oración muy breve, pero muy poderosa. Tiene un gran significado. Y creo que en esta época nos puede enseñar algo. Creo que no tengo que hablar mucho, explicarle mucho de los días en los cuales estamos viviendo, con
tantos problemas, tanta tristeza, tanta preocupación, miedo, temor. Las personas respondiendo, si han visitado un supermercado o un Walmart, podemos notar el temor y la preocupación en las personas en este momento. Y tal vez podemos nosotros aprender algo en estudiar esta breve oración de este hombre. Dolor, tristeza, problema. Cómo él respondió a Dios. Entonces, le llamo la atención a estos versículos en este día y le presento este mensaje. Tal vez un reto para algunos. Tal vez palabras de ánimo y aliento para otros. Y es esta oración de Jabez. Yo creo que han escrito varios libros sobre esto. No sé si le voy a enseñar algo nuevo en este día, pero mi esperanza es que para la honra y gloria de Dios esto sea una fuente de bendición para usted y te ayude en este día. Te ayude a confiar en el Señor Jesucristo, o si ya lo conoce, por medio de la salvación, te va a animar a acercarse más a Él. Entonces, antes de seguir adelante con este estudio de esta oración de Jabez, quiero que noten algo primeramente. Él pudo llegar al Señor así, con esta gran oración, primeramente porque Jabez conocía el Señor. Nos dice en la primera parte del versículo 10 que él invocó Jabez a Dios de Israel. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo sabía él que podía buscar a Dios, que podía hablar con Dios, comunicarse con Dios? El Dios de Israel, más todavía. Bueno, la única explicación son las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Porque la única manera que uno puede conocer al Señor, el único Dios, es por medio de su palabra, la Biblia. Y aunque en su época Jabez no tenía toda la Biblia como nosotros hoy en día tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ya en esta época, cuando fue escrito el libro de Primera de Crónicas, escrito por Esdras, muchos creen después que regresaron de cautividad los israelitas a Jerusalén. Todavía ni tenían todos los libros escritos del Antiguo Testamento como nosotros encontramos en nuestra Biblia hoy. Pero sí existía la Biblia. Y él pudo conocer al Señor. Es obvio que conocía a Dios. Y usted y yo igual podemos conocer al Señor, pero conocerlo, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos dice acerca de Dios es totalmente la verdad. Déjame dar algunos ejemplos. Primero de Juan 4:8 nos enseña que Dios es amor. También primero de Juan 1:5 nos enseña que Dios es luz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, nos enseña que Dios es espíritu. En Romanos 3:26 nos enseña que Dios es justo. Entonces, por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Podemos hasta conocer y saber de sus pensamientos. Cómo piensa el Señor. Cómo el Señor mira las cosas. Y lo interesante aquí, lo más hermoso, es que podemos conocer a Dios mismo. Tantas palabras, no solamente información acerca de Dios. No solamente datos sobre Dios. Por ejemplo, conocemos muchos datos del presidente de los Estados Unidos. Yo conozco muchos datos del presidente de Estados Unidos, pero no lo conozco. Yo conozco muchos datos de la reina de la Inglaterra, pero no conozco la reina de la Inglaterra. Conozco muchos datos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero yo no conozco a Benjamín Netanyahu. Pero por medio de sus palabras podemos conocer en una manera muy personal Dios. Y ahí está la mera fuente de conocimiento de Dios. Hasta la mera fuente de el gozo de nuestra salvación. Quiero leerle algo de Jeremías, capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces la palabra de Dios nos enseña
otra vez y otra vez que por medio de las Escrituras podemos conocer a Dios. Y esto es un clave también acerca de nuestra salvación en Jesucristo, el Señor. Juan 17:3 nos enseña, y aquí está hablando el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna. Pon atención, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, entender esto, conocer a Dios, conocer el Padre, conocer el Hijo, conocer el Espíritu Santo, es posible. Y es posible por medio de las Escrituras. Entonces, Jabez, aún dolor, problemas, pudo hablar con fe y confianza al Señor, porque conocía al Señor. Y usted también. Entonces, te animo en todo tiempo, pero tal vez más en estos tiempos de inseguridad, regresar a las Escrituras, a la Biblia, porque usted puede conocer al Señor. Entonces, él conocía al Señor, y porque conocía al Señor, a veces confió en el Señor. Entonces, vamos a mirar ahora el resto del versículo 10, y nota esta oración. Nota lo que pidió él. Primeramente, le pidió a Dios que lo hiciera bendición. Aquí dice: e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Ahora, no es notable aquí en leerlo solamente en español ni en inglés, pero la palabra bendición en el hebreo aquí es en el plural. Significa que involucra no solamente una bendición, pero muchas bendiciones. Y así es como el Señor obra. Cuando Él bendice, Él bendice. Déjame dar algunos ejemplos de las Escrituras. Juan 8:36: si el Hijo os libertará, seréis verdaderamente libres. Noten otra vez, pudiera haber dicho el Espíritu Santo: si el Hijo os libertaré, seréis libres. Pero Él dice: seréis verdaderamente libres. En el Salmo 117, versículo 2, dice que el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Pudiera haber dicho ahí la palabra de Dios que el Señor ha dado misericordia a nosotros. Pero aquí dice engrandecido misericordia. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia. Pudiera haber dicho ahí el Espíritu Santo que Dios es misericordioso solamente, que ya con eso es bastante hermoso, pero dice que Dios es rico en misericordia. Y así es como el Señor bendice. Él bendice en abundancia. Y porque Jabez conocía al Señor, él tenía confianza en que el Señor, el Dios de Israel, lo iba a bendecir ricamente. Entonces quiero que usted haga esta pregunta: ¿necesita usted una bendición en este día? Considera las bendiciones del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del único Dios, el Dios viviente. Y podemos conocerlo por medio de fe en Jesucristo y por medio de su palabra. ¿Usted necesita bendición? ¿Nuestras familias necesitan bendición? ¿Nuestros vecinos necesitan bendición? Creo que sí. Aquí lo puede encontrar. Y no solamente recibir bendiciones, pero que usted sea una bendición para otros. Porque hay muchas personas andando ahorita con mucha duda, con mucho temor otra vez. Y tal vez usted puede servir como esa fuente de bendición para ellos, con el poder de Dios, y mostrarle quién es el Señor, quién es Jesucristo. Entonces, eso es lo que pidió primeramente en esta oración Jabez. Él le pidió a Dios que lo hiciera bendición, pero también porque confió en el Señor. En esta oración sigue, le pidió a Dios que lo hiciera victorioso. Vamos a leer otra vez. E invocó Jabez al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en otra versión de la Biblia se puede leer que amplía o extender mi territorio o mi frontera. Ahora, en la época en la cual vivía Jabez, ellos vivieron bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, cuando llegaron los hijos de Israel a la tierra prometida, tomaron de la tierra y a cada familia le dieron una gerencia, una porción de la tierra. Y era permitido
vender su gerencia, vender su terreno. Pero cada 50 años celebraban lo que llamaban el año de jubileo. En el año de jubileo, la ley decía que cualquier terreno, no importaba a quién se lo vendieron ni por la cantidad, tenía que regresarlo a la familia de quien le pertenecía esa herencia. Entonces, cada 50 años, las familias de todo Israel pudieron recibir su herencia, si lo habían vendido o perdido por deuda o cualquier cosa. Entonces, le digo eso porque aquí él dice, ensancharás mi territorio. Bueno, otra vez en la época de Jabes, la única manera que uno pudiera extender su frontera era por medio de la guerra. En esa cultura, en esa época, cuando uno ganaba de guerra o ganaba una victoria sobre algún enemigo, podía tomar de su territorio, su terreno. Lo llamaban botín, por ejemplo. Cuando entró Israel bajo el liderazgo de Josué, el Señor le dijo, entren y lo que ganan en victoria es suyo. Ahora, Jabes no era un hombre de guerra, y aquí no está promoviendo la guerra ni pidiendo victoria en guerra, pero está pidiendo ser una persona victoriosa. Eso es lo que significa esta petición en particular en este pasaje. ¿Usted desea ser una persona victoriosa? ¿Usted desea tener victoria sobre los retos en su vida? No estoy diciendo que se van a desaparecer tal vez, pero el Señor te va a hacer una persona victoriosa en esta vida. Nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos lleva en triunfo. Entonces podemos ser personas victoriosas si lo pedimos de Dios, pero necesite conocerlo y necesite confiar en Él, no solamente repetir palabras al aire. Ahora, Jabes conocía al Señor, pudo confiar en el Señor, le pidió que Dios le hiciera bendición, le hiciera victorioso también, y también que Dios lo hiciera valiente. Dice aquí, oh, si me dieras bendición, ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Quiero que consideremos esas palabras por unos momentos, porque aquí él está pidiendo en tantas palabras que el Señor lo ayuda. Que la mano de Dios, y vamos a considerar la mano de Dios, es grande, es poderosa. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:17, hablando del Señor Jesucristo como creador de todo, que todas las cosas en Él subsisten. Él está literalmente sosteniendo todo en sus manos. Todo lo que existe en el mundo, en el universo, cada grano de arena, Él sostiene absolutamente todo. ¿Sabe? Cuando consideramos el espacio, el universo, nos dicen los científicos que existe ahorita 100,000 millones de estrellas, 100,000 millones de galaxias y planetas. Dicen que el espacio que nosotros conocemos, nuestro rincón del universo, si quiere llamarlo eso, por ejemplo el Sol, el mundo, la Luna, las planetas que queden alrededor de nosotros, eso significa, en relación con el tamaño del universo, eso significa solamente un millonísima parte del universo. Si miramos el universo donde vivimos, nos encuentra la Tierra, el Sol, la Luna, es un puntico. Y el Señor Jesucristo mantiene todo, sostiene todo eso en su mano. Entonces, a veces, Él quería que el Señor lo tome de la mano, que anda con Él. Y tú sabes, hay mucha seguridad al saber que Dios está sosteniendo tu mano. Me hace recordar de un niñito. Se siente más seguro cuando puede agarrar la mano de su papá o de su mamá, tal vez para andar en algún camino, cruzar una carretera, lo que sea. Pero ellos se sienten, hay una seguridad, una confianza, una paz. Y Jabes está orando que Dios agarra su mano, porque él sabía que nadie o nada iba a poder separarlo de él y del Señor. Entonces,
Él está pidiendo que el Señor lo hiciera valiente, porque en ese momento, sabiendo que el Señor lo sostiene, uno no va a tener temor de absolutamente nada. Confiando, sabiendo que eso es algo cierto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Necesite que Dios sostenga tu mano en este día? Habla con Él. Pídale. El Señor te ama. El Señor te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por usted y por mí, por todos. Ese es el amor de Dios. Y si usted tiene esa relación personal con el Señor, tu Padre no va a permitir eso. Si usted le pide, Él te va a bendecir. Pídele y agarra tu mano en este día. Y si no lo conoce, usted puede ir a Él y pedir misericordia. Él no te va a rechazar. Pero otra vez, fíjate qué más pidió Jabez del Señor. Le pidió a Dios no solamente que lo hiciera bendición, que lo hiciera victorioso, que lo hiciera valiente, pero también que lo hiciera una persona santo. Dice aquí, vamos a leer todo el versículo. Invocó Jabez a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librarás de mal, para que no me dañe. Entonces, Jabez entendía muchas cosas, y es claro, si uno conoce al Señor, y uno confía en el Señor, uno entiende que somos pecadores, que este mundo está lleno de la maldad, está lleno de pecado, y él entendía, como cualquier que conoce al Señor otra vez y conoce su palabra, que el pecado podía destruir su vida, podía destruir su familia, podía destruir su nación. Y había hecho eso el pecado ya en la nación de Israel. Entonces, él está diciendo: Señor, te pido que me mantengas alejado del pecado, que me mantengas separado del pecado, me librarás de mal para que no me dañe. Y la palabra de Dios anima al cristiano que sean llenos del Espíritu Santo. Pablo hace la comparación en Efesios 5:18 con uno está lleno de vino, emborracharse, que pierde control. Pero él dice, en vez de eso, ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar bajo control. Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. Él nos va a mostrar los caminos que debemos de tomar y los caminos que debemos de evitar. Otra vez, en este momento hay muchas personas llenas de dudas. ¿Qué está pasando con este virus? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Dónde debo de evitar? Bueno, ¿por qué no buscamos al Señor en esto? ¿Por qué no pedimos de Él? Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar en estos tiempos. Y más importante, nos va a mantener santo, limpio. La palabra santo significa separado. Y somos separados por Dios, para Dios. Pero a veces podemos caer en el pecado. Y necesitamos ir al Señor. Yo recomiendo esto cada día. Porque cada día nos enfrentamos con la tentación. Y eso es algo muy dañoso. Más para un cristiano. Porque va a dañar tu relación con el Señor. Que verdaderamente es y debe de ser lo más importante en nuestra vida. Entonces, eso es lo que pidió Jabez. Y nos dice aquí al fin de este versículo, y le otorgó Dios lo que le pidió. Entonces el Espíritu Santo nos deja saber que Dios le dio todo lo que le pidió. Ahora, no sabemos los detalles exactamente cómo lo hizo, pero las Escrituras nos dan un poco de evidencia. Yo le llamo la atención al capítulo 2 del Primero de Crónicas, la primera parte del versículo 2:55 de Primero de Crónicas. Dice: las familias de los escribas moraban en Jabez. Entonces había una ciudad construida que llegaron a nombrar Jabez por este nombre, por este hombre. Y algo para considerar es, después que regresaron de la cautividad en Babilonia, el grupo que llegó a ser el más importante, más respetado en la comunidad de los hebreos, eran los escribas, más que hasta los sacerdotes. Entonces,
Es interesante que una ciudad construida para los escribas, las personas más importantes en ese momento en la cultura hebrea, fue nombrado por Jabez. Entonces, aparentemente, Jabez en alguna manera tuvo un gran impacto para Dios entre su propia nación. Que esto yo creo que nos puede enseñar mucho acerca del poder de confiar en el Señor y hablar con el Señor, la oración. Y yo creo que Jabez aquí, él no solamente repitió una oración que tal vez le enseñaron o leyó en algún lugar, él abrió su corazón a Dios. Esto era su anhelo, su deseo. Y él solamente fue honesto con el Señor. Entonces yo te animo a ser honesto con el Señor en sus oraciones. Dígale lo que está dentro de tu corazón. Y la única manera de hacerlo bien, con esa confianza y fe, como la de Jabez, es conocer el Señor, como Él lo conoció. Por eso te invito a regresar a la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Porque ahí va a conocer el Señor. Y lo más que usted llegue a conocer el Señor, lo más usted va a llegar a entender el amor que Él tiene para con usted. Entonces usted se encuentra en dolor y en problemas en este momento. Yo le llamo la atención a esta oración breve. Y te invito a conocer al Señor. Pero conocerlo bien, conocerlo por fe. Y la palabra de Dios nos enseña que sí es posible, podemos conocer al Señor, tener una relación con Él. No solamente rito, religión, una relación. Y es por medio de su Cristo, su Hijo unigénito. Él vino a este mundo hace 2000 años. Dice que Dios se hizo carne, se hizo un hombre. Y Él vivió entre nosotros. Él nos mostró quién era Dios. Él nos mostró cómo uno puede vivir una vida sana, lleno de paz y gozo, obedeciendo la palabra de Dios. Y nos enseñan las Escrituras que Él murió en la cruz. Y ahí en esa cruz, 2 de Corintios 5:21 nos dice que Él fue hecho nuestro pecado. En tantas palabras, la Biblia nos dice que el pago que da el pecado es la muerte. Y todos hemos pecado y estamos separados, alejados de Dios. Entonces Dios mismo vino en la persona de Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó de los muertos. Y la palabra de Dios nos dice, si uno confía en Él, si confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y confiesa que Jesús es el Señor y lo cree en tu corazón, será salvo. Le hablé de nombres al principio de este sermón. Y lo interesante de los nombres es esto. Cuando uno es salvo, Dios se recuerda de usted por nombre. Muchos, aunque no han estudiado la Biblia, han oído la historia de Lázaro y el rico. Bueno, Lázaro era un hombre de fe. Y en esa historia se notan, Lázaro cuando murió, el ángel vino, lo conocía, sabía quién era Lázaro y lo llevó a un lugar de descanso. Y en la otra parte de la historia, el rico no conocía a Dios. Y él fue a un lugar de tormenta. Y nunca menciona su nombre, porque ahora es una persona olvidada. No tiene que ser así, amigo, no tiene que ser así. Usted puede poner tu fe en Cristo Jesús. Y el Todopoderoso, el único Dios, te va a perdonar. Te va a recibir como miembro de su familia. Y el nombre suyo va a estar escrito en el nombre de Dios. Y si usted es un cristiano, una cristiana, nosotros podemos pasar por dificultades, problemas, tiempos de tristeza. Y a veces el Señor nos permite en eso, pero Él te quiere bendecir. Pablo, el gran apóstol, tenía problemas. Y él pidió al Señor que se lo quita. El Señor no lo hizo. Pero en 2 de Corintios capítulo 12 nos enseña que el Señor le dio una bendición de su gracia para él poder soportar esto y seguir adelante y sobrevivirlo. Entonces otra vez en esta época de problemas, de dolor, de tristeza, yo te animo, cristiano, cristiana, hermano, hermana, regresar al Señor. Abre tu corazón a Él. Habla con Él. Él va a oír tu voz y tú verás lo que va a pasar. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz de Calvario, quien resucitó de la muerte, quien ha vencido este mundo
Y gracias por tu salvación. Y gracias que es un regalo para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Yo pido si hay alguien oyendo este mensaje que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, que el Espíritu Santo si está obrando en su corazón, ellos entienden que están recibiendo una invitación personal del Dios para recibir su regalo de la salvación, de la vida eterna. Porque Jesucristo, su Hijo, murió por ellos en la cruz y resucitó de los muertos. Y yo pido una bendición por mis hermanos y hermanas oyendo esta predicación. Oh Padre, que se recuerden que usted es fiel y usted nos va a sostener aún en este tiempo de dudas y dificultades. Usted tiene todo bajo tu control. Jesucristo no solamente vive, está a tu diestra en los cielos y Él está ministrando para nosotros como sumo sacerdote. Y un día Él va a regresar y va a reinar aquí. Que tu palabra nos sostiene porque es la verdad. Y que nosotros